Bueno, muy buenas tardes. El episodio de hoy, Frank nos dice que cuidemos el índice aterogénico. Que el índice aterogénico es un número que nos deja saber la cantidad de grasa acumulada en las paredes de las arterias. Tener un número bajo de este índice es propio de la buena salud y funcionamiento de nuestro corazón, venas y arterias. Puedes calcular el índice aterogénico tomando los datos de laboratorio de tu cantidad de triglicéridos y los divides por la cantidad de colesterol bueno. El colesterol bueno es el que se llama en inglés HDL, High Density Lipoprotein, que en español sería lipoproteína de alta densidad. El resultado de la división es el índice aterogénico. Un número bueno del índice aterogénico es 2.5 o menos. ¿Ven? Hacerse un examencito de sangre y ver cómo están los triglicéridos, que se disparan con harinas, azúcar, bueno, harinas. Hoy les voy a hablar, episodio 2, de la persecución de la figura del empresario en Venezuela. Vamos a ver. Bueno, he venido haciendo, como lo saben, toda una serie de lo que pasa en Venezuela, las leyes que están ocurriendo, el recuento histórico de lo que pasó en los últimos 25 años, cómo llegó a la ruina, darles una lectura desde la libertad, eh, como idea, como sistema, como concepto tal. Hace poco escuchaba que lo más importante de, de la libertad es realmente ganársela en el interior, o sea, caer en conciencia de que bueno, de que tenemos que vivirla, defenderla, protegerla, cuidarla, para nosotros vivir mejor, para vivir bien, para estar felices y sacar adelante nuestro proyecto de vida. Parece que la libertad también es como, puede ser incluso una distracción. ¿En qué sentido? En que la libertad como sistema no es tan probable como sí es probable la libertad interior. De pensar, de actuar, de estructurarse uno mismo, de ganar autonomía y así, pero tiene que ver es con la propia disciplina. O sea, la libertad viene como un residuo de un, una fuerte motivación por hacerse cargo de la vida propia, pues. Por supuesto, eso trae como consecuencia que empecemos a ver la vida con otros ojos, bueno, todo el sistema, la economía, el statu quo, la política, el Estado, todas estas cosas, que se empieza a interpretar desde una postura en la que tú evalúas si estás ganando libertad o más bien perdiendo. Sin embargo, yo me apego mucho a la idea de la libertad interior, o sea, de pensar de tal, porque la batalla interior de comer como uno inteligentemente lo va decidiendo, pensar, sentir, amar, eh, meditar, visualizar, proyectarse uno mismo. He repetido mucho recientemente la idea de que cuando uno se activa, Dios se activa, o cuando uno trabaja, pues Dios pone el resto. Todo tiene que ver con uno primero superar unas barreras propias internas que son infinitas, ¿eh? O sea, son infinitas. Y bueno, muchos de estos tiranos que hemos mencionado a lo largo de tantos episodios, les gusta que estemos bien preocupados, bien distraídos, muy baja la autoestima, enfermos, eh, complicados de salud, bueno, en fin, un desastre. Desde luego porque una sociedad de personas sanas derivaría en políticos sanos. Una sociedad enferma deriva en políticos enfermos. Y al revés.
Hay quienes dicen que estos gobiernos así horribles, tiranía, dictadura, salen con una rebelión. No quiero decir revolución, sino rebelión. La revolución la hacen los políticos siempre. Rebelión. Una rebelión, un desacato, una desobediencia, una... Pero para eso recuerdo que hace poco escuchaba que Napoleón le apostaba al poder interior de cada individuo. Y en ese proceso hizo su ejército y por eso logró tantas cosas. Bueno, desde luego no estamos en la época de Napoleón. El mundo ya no es lo que fue. Y hay que encontrar para cada época cada solución. Curiosamente, la historia, la filosofía nos enseña que hay ciclos que repiten muchas veces por las mismas razones. Bueno, curioso, ¿eh? En este proceso de avanzar en la Venezuela, en la vida, en todo esto, bueno, ayer hablaba con alguien sobre que en Venezuela no estábamos preparados nosotros estudiando en la universidad y creyendo que los políticos iban a hacer algo o que teníamos que actuar organizadamente dentro de los códigos y las reglas que los políticos nos ponían. Cuando en realidad me doy cuenta de que tú o sea, haciendo las cosas como los políticos dictan, sencillamente juegas un juego que no es tuyo. De igual manera, los políticos no pueden reaccionar, no pueden responder a un juego diferente del código de ellos, que no tienen ninguno, ¿eh? Pero que sí hacen las reglas y la violencia y tal. Muchos dicen que por encima de los políticos hay otros que deciden, detrás de los políticos, en las sombras. Yo lo puedo ver también, pero nada de eso lo podemos controlar. Solo podemos controlar nuestro propio desarrollo a duras penas y con mucho empeño, porque obstáculos es lo que van a haber. Y uno de los obstáculos es la persecución a los emprendedores en general, ¿eh? En muchos países persiguen a los emprendedores no con armas y así a perseguirlos violentamente, que en Venezuela sí, pero porque los persiguen para robarlos, persiguen para saquearlos, porque los persiguen por los impuestos, por las leyes, por, dicen por ahí, coimas, favores, acoso, amedrentamiento, hay otra palabra, chantaje, soborno, bueno, muchas cosas, ¿no? Que hacen los empresarios. Eh, entonces, el empresario que quiero mencionar en todos estos videos es esos propietarios, directivos o representantes de empresas privadas, tanto grandes como pequeñas y medianas, que operan en los diversos sectores de la economía venezolana. O sea, son personas privadas y autónomas, como la naturaleza lo dicta, comerciantes que se organizan. Y esta persecución contra este grupo a menudo se vincula con la intención estatal de ejercer un control económico absoluto mediante mecanismos como expropiaciones, regulaciones asfixiantes o debido a que son percibidos como opositores económicos u opositores políticos al régimen. Eso es fundamental. Pasa en todos lados, ¿eh? Lo que ocurre es que, eh, bueno, Bastos lo decía, que el empresario siempre ha sido víctima del saqueo. Siempre, siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y el saqueo es saqueo desde siempre. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en Venezuela? Bueno, una forma sistemática, bueno, metódica, violenta, eh, eh, y con todas las intenciones de disminuir, controlar, subyugar, someter y esclavizar a la clase trabajadora, a la clase, no sé, a ese sector de la población que quiere salir adelante. Cuanto más grande es la clase media, mejor le va a un país. Los extremos siempre serán extremos. Siempre. Claro. Siempre habrá un extremo de pobreza, siempre habrá un extremo de riqueza, difícil de lograr, de llegar, de controlar. Pero cuanto más crece la clase media, ahí vamos bien. La clase media tiene que estar, mm,
evaluada desde su poder adquisitivo, del respeto que se le da a su propiedad, a su libertad, a su vida. Y son las cosas que precisamente estos gobiernos persiguen sistemáticamente y específicamente en Venezuela con las regulaciones, con los cuerpos legales y policiales y de Fuerzas Armadas y todo esto. Entonces, en estos 6 videos, este ha sido el segundo video, definir bien la figura del empresario. El empresario natural. No estamos hablando de aquellas personas que emprenden y se vinculan con el gobierno para ganar inmunidad, favores y tal, y no sé qué. No estamos hablando aquí de ese tipo de figuras, que los hay en todos lados. Estamos hablando del emprendedor que eventualmente se convierte en empresario siempre superando obstáculos, siempre compitiendo con calidad y precio, siempre desde la creatividad y la innovación y asumiendo sus propios riesgos. Esta es la figura más peligrosa para regímenes como los de Venezuela, donde precisamente por resolver problemas se piensa diferente del régimen que cuando no crea los problemas los administra. Y muchas veces administra los problemas creando otros. El empresario tiene que resolver esos problemas. Tiene que, bueno, hacer verdaderamente de benefactor social con lo propio, no con lo de otros. Y bueno, por ser tan power, pues el gobierno siempre le va a quitar sus cosas. Bueno, esto es el capítulo 2 de esta serie de 6 videitos hablándoles sobre el empresario en Venezuela. Mañana continuamos con más. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Chao, chao.